A ver, pensemos en esto por un momento. Un banco que nace siendo italiano, que de repente se ve obligado a convertirse en peruano y que al final acaba reinventándose como una especie de superhéroe de las finanzas. Pues esa, así, tal cual, es la increíble historia del BCP. Y hoy vamos a desgranar cómo se forjó este auténtico gigante. La pregunta suena un poco rara, ¿verdad? ¿Cómo que un banco cambia de nacionalidad? Pero es que esta pregunta está literalmente en el corazón de la historia del Banco de Crédito del Perú, o como todo el mundo lo llama, el BCP. Bueno, para entender al BCP que conocemos hoy, nos toca hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la Lima de finales del siglo XIX, concretamente a 1889. Es justo aquí donde arranca nuestra historia, aunque ojo, no con el nombre que todos tenemos en la cabeza. En aquella época había una comunidad de inmigrantes italianos muy potente, que de verdad estaba dejando huella en el país. Y fueron ellos quienes fundaron el Banco Italiano. El objetivo, pues muy claro, querían ser el motor financiero tanto para sus compatriotas como para los peruanos, ayudando a todo el mundo, desde las pequeñas tiendas de barrio hasta las grandes explotaciones agrícolas. Y la verdad es que durante casi 80 años, el Banco Italiano fue como una roca en mitad de cualquier tormenta. Consiguió sobrevivir a crisis mundiales, a conflictos y se ganó una fama tremenda de ser un banco muy sólido con una gran capacidad para respaldar a sus clientes. Eso que en Perú se describe perfectamente como tener espalda ancha. Pero toda esa calma, toda esa estabilidad estaba a punto de saltar por los aires. Llegaron los años 70, una década de cambios políticos profundísimos en Perú, y de repente el banco se vio en una encrucijada que lo iba a cambiar, pero para siempre. Es que el gobierno militar de la época sacó una política de peruanización. ¿Y esto qué significaba? Pues que las empresas más importantes del país no solo tenían que tener nombres peruanos, sino que la mayor parte de su capital debía estar en manos de peruanos. Claro, para el Banco Italiano, con esa identidad extranjera tan marcada, esto era una amenaza directa, a su propia supervivencia. Y ante esta presión, la directiva tomó una decisión que fue, cuanto menos, audaz. En lugar de luchar contra la corriente, decidieron abrazar el cambio por completo. Fue, literalmente, como si se quitaran la camiseta de la selección italiana para ponerse la blanquirroja de Perú. Y así, en 1972, el Banco Italiano renació como el Banco de Crédito del Perú. Un cambio que, como se puede imaginar, iba mucho más allá de un simple nombre. Después de superar esta enorme crisis de identidad, el BCP no es que solo sobreviviera. No, es que se preparó para una transformación absolutamente espectacular. Si las décadas anteriores habían forjado su carácter, lo que estaba por venir lo convirtió en una especie de superhéroe de las finanzas peruanas. El momento clave llega en los años 90. El Grupo Romero, que es uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, se convierte en el accionista principal. Y esto fue como la inyección del suero de supersoldado que el BCP necesitaba. Capital fresco, una visión de futuro superagresiva y, sobre todo, la ambición de poner al banco en lo más alto del sistema financiero. Pero claro, esta transformación no ocurrió por arte de magia. Se basó fundamentalmente en 3 superpoderes que cambiaron por completo las reglas del juego, redefiniendo lo que significaba ser un banco en Perú y cómo se relacionaba con la gente. Vamos a ver el primero de estos superpoderes, esa capacidad de llegar a todas partes, a cada rincón. El BCP se marcó un objetivo que, en aquel momento, parecía casi una locura: poner un banco literalmente en el bolsillo de cada persona. La jugada maestra, la que lo cambió absolutamente todo, fue la creación del agente BCP. De hecho, se llegó a decir que fue un gol de media cancha. Es una expresión muy de allí para referirse a una de esas genialidades que nadie se espera y que de repente definen el partido. ¿Pero por qué fue tan revolucionario? Pues la idea, como vemos, era simple pero a la vez brillante. En lugar de construir oficinas bancarias carísimas, el BCP se alió con las tiendas de barrio de toda la vida, las farmacias, los pequeños comercios que ya estaban allí, en cada pueblo. Los convirtió en sus corresponsales y, de la noche a la mañana, llevó los servicios bancarios a la puerta de casa de millones de personas. Y si la red de agentes fue la revolución, digamos, física, la siguiente fue la digital. Con su aplicación para el móvil y sobre todo con la creación de Yape, el BCP ya no solo puso un banco en cada esquina, sino dentro de cada smartphone. Es que Yape se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural, una herramienta que ha digitalizado los pagos para millones de peruanos de una forma increíble. Todo este viaje, toda esta historia, le ha dado una personalidad única. Yo diría que el BCP es como ese abuelo sabio de la familia. Nació fuera, pero es más peruano que nadie. Ha vivido 1000 crisis y ha salido de ellas más fuerte. Es el más grande, el más poderoso, y aunque a veces pueda parecer un poco serio o burocrático, su experiencia y su solidez pues inspiran muchísima confianza.
En resumen, si lo pensamos, el BCP hoy tiene una doble vina. Por un lado, es el gran motor que financia las obras gigantescas que mueven el país y, al mismo tiempo, es esa aplicación que tenemos en el móvil y con la que pagamos el café por la mañana. En fin, la historia del BCP es una lección brutal de adaptación. Nació italiano, se hizo peruano a la fuerza y se convirtió en digital por ambición. La pregunta que ahora queda en el aire es, en este mundo que no para, lleno de fintechs y criptomonedas, ¿cuál será el próximo superpoder que este gigante de más de 130 años tendrá que desarrollar para seguir dominando la partida?